¿Alguna vez has sentido como si te estuvieran vigilando? Tal vez estabas leyendo un libro, tal vez estabas en medio de alguna tarea doméstica, tal vez incluso estabas sentado viendo un video en YouTube. Cuando de repente, este sentimiento inquebrantable se apodera de ti. Los pelos de la parte posterior del cuello se paran. Se siente como si alguien más estuviera en la habitación, aunque estés solo. Luego, por el rabillo del ojo, ves un movimiento. Algo fugaz, una sombra en tu visión periférica. Estaba justo ahí. Pero cuando giras la cabeza para mirar, se ha ido. ¿O qué pasa si estás acostado en la cama, cuando se produce esta sensación? Sientes un frío. Miras por encima de tu edredón y hay una figura oscura parada al final de tu cama. En el terror de lo que observas, te las arreglas para parpadear en un intento de aclarar la vista y, cuando los abres de nuevo, la figura se ha ido. Si has experimentado algo similar a esto, entonces no estás solo. Es un fenómeno experimentado por millones de personas en todo el mundo, independientemente de su edad, raza, religión o cultura. No conoce prejuicios, ni preferencias, ni fronteras. Las extrañas figuras se conocen simplemente como personas sombra y nosotros, como especie, las hemos estado viendo desde tiempos inmemoriales. Aparecen de una de dos maneras. Están los peepers, que se manifiestan justo en el borde de tu rango visual y se ven como si te estuvieran mirando desde detrás de algo. Luego están las apariciones visuales completas mucho más aterradoras, que te visitan en varios momentos inoportunos, pero sobre todo mientras duermes. Se han relacionado con fantasmas, actividad violenta de poltergeist y, en algunos casos, incluso se ha pensado que han causado la muerte. Hay una figura entre ellos, que se dice, que es el mal puro y si alguna vez lo ves, se considera un presagio extremadamente malo. Se le conoce como el hombre del sombrero y solo aparece a aquellos que están a punto de enfrentarse a una tragedia personal. Hemos reunido algunos relatos para esta publicación. Todos fueron enviados, y se dice que son ciertos. Pero te dejaremos ser el juez de eso. ¿Quiénes son estos seres misteriosos y esquivos que han sido vistos por millones de personas? Sea cual sea la postura que tomes, siéntate o acuéstate y disfruta. La experiencia de Michael Collins. Nuestra primera historia es cortesía de Michael Collins de Brendel, un pequeño suburbio justo al norte de Brisbane, Australia. Michael nunca olvidaría la Navidad de 2002, cuando solo tenía 8 años. Era el apogeo del verano y Queensland estaba experimentando una ola de calor. Michael se había despertado varias veces durante la noche, su cuerpo cubierto de sudor, girando hacia el lado más fresco de su cama. No sabía qué hora era, cuando tuvo esta experiencia en particular. No había reloj en su habitación, pero sabía que era después de la medianoche porque sus padres se habían ido a la cama. La casa estaba tranquila. De hecho, era tan silencioso que podía escuchar el sonido apagado de sus padres roncando en la otra habitación. Tomando un sorbo de agua, se volvió sobre su espalda y se acostó allí en la oscuridad mirando el techo. El calor era problemático, pero también estaba muy emocionado por el día de Navidad. Había pedido un Nintendo GameCube ese año y la perspectiva de abrir sus regalos era más de lo que podía soportar. La Navidad estaba a solo 2 días de distancia. Estaba pensando en qué juego iba a jugar primero. Entonces, un ligero movimiento en su visión periférica llamó su atención. A la izquierda de su cama estaba la ventana de su dormitorio. Las cortinas estaban abiertas y, directamente afuera estaba la parte superior del techo del porche. A menudo, salía por la ventana y se relajaba en la parte superior del porche cada vez que quería alejarse de su molesto hermano menor. Tenía 5 años en ese momento. Michael no vio lo que se había movido, pero cuando giró la cabeza para mirar, no había nada allí.
lo descartó casi de inmediato. Pero mientras estaba acostado allí, sucedió de nuevo. Y de nuevo, cuando miró, no pudo ver nada. Era como si alguien estuviera afuera escondido detrás del borde del marco de la ventana a la izquierda. Esto sucedió una y otra vez, y cada vez que giraba la cabeza para mirar en la dirección del movimiento, lo que fuera, había desaparecido. La cuarta o quinta vez que sucedió, Michael decidió quedarse quieto y tratar de no mirarlo. Su cabeza tenía el ángulo suficiente, de modo que por el rabillo del ojo, podía ver una figura oscura de pie afuera justo a la izquierda. Después de vacilar durante unos segundos, pasó por la ventana, luego se dio la vuelta y volvió. Caminaba de un lado a otro varias veces. Cada vez que giraba, lo hacía tan rápido como un soldado en el desfile, pero cuando pasaba por la ventana, su movimiento era más lento y deliberado, como si tratara de mostrar que estaba allí. Michael recordó haber pensado que quienquiera que fuera parecía estar vestido como Dick Tracy. La figura llevaba una gabardina larga y apenas podía ver el contorno de un sombrero en la parte superior de su cabeza. No podía ver ninguna característica. Todo era negro, como las siluetas contra las luces de la calle. Curiosamente, no se sintió asustado por esta experiencia. Su mente era joven, no tenía en cuenta las implicaciones de un posible merodeador fuera de su ventana. En todo caso, le pareció molesto. Cuando se levantaba de la cama para cerrar las cortinas, escuchó pasos corriendo por el techo del porche, que se detuvieron abruptamente mientras miraba hacia afuera. Quien sea que hubiera estado allá afuera, aparentemente había desaparecido. En ese momento, se despertó. Al día siguiente, se había olvidado por completo de la extraña figura y, de hecho, no volvió a pensar en ello hasta muchos años después. Cuando Michael estaba en la universidad, un amigo le prestó un libro sobre el tema de los fenómenos extraños, y resulta que había un capítulo con respecto a la agente sombra. Cuando leyó un pasaje en particular, su mente fue transportada de vuelta a esa noche, todos esos años atrás, y un repentino escalofrío corrió por su columna vertebral. Se dio cuenta de que lo que vio podría haber sido el infame hombre del sombrero. Pero lo que más le molestó fueron las repercusiones asociadas a ver a una entidad así. Cuando se fue a casa al final del trimestre, le contó a su madre lo que había visto fuera de su ventana cuando era más joven, y le dijo lo que se suponía que significaba. Quería preguntar si alguien de la familia había fallecido alrededor de esa época. Pero antes de que la pregunta saliera de su boca, su madre simplemente dijo: «Me pregunto si estaba aquí por Emily». Al principio, Michael no entendió, y su madre tuvo que recordarle. Emily era su amiga de al lado. Había muerto misteriosamente mientras dormía, el 23 de diciembre de ese mismo año. Se sorprendió al descubrir que lo había olvidado por completo y se preguntó por qué era así. ¿Fue tan traumático que acababa de borrarlo? ¿O su visitante nocturno tuvo algo que ver con eso? Parálisis por miedo de Sarah Whitaker. Nuestra segunda historia viene de Sarah Whitaker. Sarah envió la siguiente historia de sus abuelos, Albert y Susan Putney, que eran de Cranbrook en Kent, Inglaterra. Albert, o más bien su esposa, tendría una experiencia escalofriante en 2013. Dormían en habitaciones separadas, como muchas parejas casadas mayores tienden a hacer por una variedad de razones que conducen a una noche de sueño tranquilo. Una mañana, Susan se levantó temprano para responder a una llamada de la naturaleza. En su camino, pasó por la habitación de su marido y pudo oírlo roncar como siempre lo hacía. Esta fue una de las principales razones por las que habían decidido dormir en habitaciones separadas. También fue la razón por la que, al regresar del baño, ella se detuvo en su puerta y escuchó. Se había quedado terriblemente tranquilo. Albert siempre había sufrido de apnea del sueño y se preguntó si podría haber dejado de respirar mientras dormía. Después de todo, es un trastorno potencialmente peligroso, que puede ser fatal en circunstancias extremas. Poniendo su oído en la puerta, se horrorizó al escuchar el sonido de la asfixia de su marido. Era casi inaudible detrás del panel de roble macizo, pero no había ningún error. Inmediatamente abrió la puerta, lista para correr hacia Albert, pero en vez de hacerlo, se quedó quieta, congelada en su lugar. Ella estaba llena de lágrimas cuando le contaba esta historia a su nieta, algunos años después. Sarah se conmovió lo suficiente como para creerle a su abuela cuando dijo que lo que vio dentro de esa habitación la enfrió hasta la médula, y casi le detuvo el corazón. Tenía a tu abuelo alrededor de la garganta, dijo. Era negro sentado allí en su pecho. Sin cara. Solo esta cosa negra.
Podía ver el contorno de la cabeza y los hombros, pero el resto era solo una especie de niebla. Cuando abrí la puerta, se volvió para mirarme y luego se hundió en la cama. Desaparecido, desaparecido. Susan nunca le contó a nadie más sobre lo que había visto, ni siquiera a su marido, por miedo a estar involucrada, como ella había dicho. Lamentablemente, Albert falleció en abril de 2018. La magnífica experiencia de una pareja con el hombre sombra. La historia final se trata de una pareja que vive en Cardiff, la capital de Gales, en el Reino Unido. Lindsay Morton y su novio, Ian Jenkins, se habían mudado juntos recientemente. Habían estado viviendo en su casa solo un mes cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Primero, la actividad comenzó poco a poco. Las cosas desaparecerían y reaparecerían en lugares extraños. Encontraban latas de comida enlatada, que se habían colocado en un armario de repente apilados en formaciones extrañas y otras veces, captaban un fuerte olor a azufre por toda la casa. Por supuesto, se acusaron mutuamente de hacer bromas, pero con el tiempo, comenzaron a darse cuenta de que algo no estaba del todo bien. Recientemente habían comprado un cachorro Golden Retriever, que gruñía y ladraba al aire y la pareja comenzó a tener una sensación inquebrantable de que había otra presencia en la casa observándolos. Lo que era la presencia, no lo sabían y, como lo describieron, no era algo de lo que fueran conscientes. Era solo una sensación extraña en el fondo de la mente. Estaban acurrucados en el sofá viendo la televisión cuando vieron por primera vez esta presencia. El televisor estaba justo enfrente de ellos y la puerta de la sala estaba a su derecha, fuera de la cual estaba el pasillo y las escaleras que conducían al primer piso. Mitch, su mascota, estaba estirado en la alfombra frente a ellos y ellos se estaban acomodando para ver una película. Cuando los tres, incluido el perro, de repente miraron hacia la puerta. ¿Viste eso? Ian preguntó. ¿Qué viste? Lindsay respondió. Ambos escribieron que habían visto una cabeza que les daba un vistazo alrededor del marco de la puerta. Lo más peculiar de todo fue que el perro también lo ha visto y ahora estaba soltando un gruñido bajo. Ian salió al pasillo para comprobarlo, luego revisó todas las demás habitaciones para asegurarse de que no había un intruso. Aparte de Mitch, estaban completamente solos en la casa. A lo largo de la noche, siguieron viendo esta cosa asomándose alrededor de la puerta. Sus movimientos eran rápidos, pero bruscos, casi como si se estuviera moviendo a una velocidad de fotogramas más baja. Pero nunca lo vieron directamente. Siempre estuvo en su visión periférica. Esto continuó durante varias semanas, cada vez que la pareja veía la televisión. Definitivamente fue extraño, pero se convirtió en una diversión para Ian y Lindsay, que a menudo se reían y decían, parece que nuestro pequeño amigo está jugando a las escondidas de nuevo. Lo describieron como bajito, porque a juzgar por donde siempre aparecía la cabeza, en relación con el marco de la puerta, no podría haber sido más alto que 1,20 m. Desafortunadamente, la diversión no duraría mucho, ya que la actividad en la casa se volvió más malévola. Las puertas se abrían y cerraban de golpe por su propia voluntad. Habría golpes y sonidos en la planta de arriba, cuando no había nadie más allá arriba. Los objetos se caían de los estantes. Un día, la pareja llegó a casa después de ir de compras y encontró varios platos rotos en el suelo de la cocina. ¿Cómo habían salido del armario al otro lado de la cocina? Era un completo misterio. Por muy escépticos que habían sido, comenzaron a aceptar la posibilidad de que pudieran estar tratando con un poltergeist. La experiencia más inquietante ocurriría durante la semana que comenzó el 11 de agosto de 2014, cuando Ian tuvo que trabajar un par de noches. Alrededor de las 4 de la mañana, Lindsay llamó a su móvil con histeria y le dijo que volviera a casa de inmediato. Al parecer, había estado dormida en la cama, cuando se despertó con la sensación de que alguien le agarraba y le estrujaba el pie. Cuando se volvió de espaldas, esperaba ver a Mitch al lado de la cama. Pero en cambio, era una enorme figura oscura que se elevaba sobre ella. Era completamente negro y no tenía rasgos. Tenía fácilmente alrededor de 2 metros de altura. Lo único que sentía que podía hacer en ese momento era esconderse bajo las sábanas llorando. Mientras escuchaba los pasos que caminaban hacia el otro lado de la cama, y luego el sonido de la puerta del dormitorio que se cerraba, permanecía debajo del edredón todo el tiempo que pudo, pero era verano cuando el calor es insoportable. Y, cuando finalmente salió, vio que la habitación estaba vacía. Después, revisó toda la casa y descubrió que todas las entradas estaban cerradas.
No había forma de que fuera un intruso, al menos no el tipo de intruso que uno podría esperar. Desafortunadamente, Ian no pudo llegar a casa al día siguiente, y Lindsay se fue y se quedó con una amiga. Cuando Ian regresó a casa, fueron a visitar una iglesia, a pesar de que ninguno de los dos era religioso. Un médium se ofreció a venir a visitar la casa y cuando llegó, tenía algo bastante perturbador que decirle a la pareja. Sus palabras fueron algo en el sentido de, hay más de una presencia en esta casa y están detrás de la cubierta que no puedo ver quiénes son. Hablan en un idioma que no entiendo. Lindsay se sintió tonta mientras iba de habitación en habitación, sosteniendo una vela y recitando una oración según las instrucciones del medio. Pero cuando entró en la habitación de Ian, sintió una tremenda presión en el pecho, que dijo que se sentía como resistencia. Después de que se completó la bendición, la pareja se acostó esa noche y, por primera vez en años, se sintieron cómodos, como si se hubieran llevado un peso de la casa y la actividad paranormal hubiera cesado por completo a partir de ese día. Conclusiones sobre la gente sombra. Entonces, ¿qué hacemos con estas historias? Ciertamente son convincentes, pero como la mayoría de los avistamientos fantasmales, son anecdóticos y esta es la desafortunada tragedia que rodea a tal fenómeno. Estas son experiencias muy personales que a menudo son fugaces y aterradoras, pero no hay una forma real de probar si algo sucedió o no. Nosotros, como espectadores, solo podemos elegir creer o no creer, hasta que nos pase a nosotros. Pero, ¿qué opinamos de la llamada gente sombra? ¿Quiénes o qué son y siquiera existen? Hay muchas hipótesis por ahí. Ya hemos establecido que existe un vínculo definitivo entre estas entidades y la actividad de poltergeist. Y por esta razón, la explicación es que son de naturaleza fantasmal o espiritual. La razón por la que parecen negros es porque su energía es negativa, lo que sugiere que sus almas fueron malvadas o atormentadas durante sus vidas. Obviamente, hay quienes creen que estos seres son demoníacos y que exhiben un comportamiento parásito, alimentándose de energía negativa como el miedo y la ira. No es seguro si son la causa de los eventos paranormales o si los eventos paranormales los atraen debido a los niveles de miedo que se inducen. Por otro lado, hay una gran cantidad de ideas, que son tan extrañas como desconcertantes, pero intrigantes. Particularmente en los tiempos modernos, se ha pensado que las personas sombras son viajeros interdimensionales que se han ido fuera de nuestro rango visual, por lo que siempre parecen algo oscuros y distorsionados. También han estado vinculados a extraterrestres. Lo creas o no, las personas en la sombra y la actividad de poltergeist son sucesos comunes en las casas de presuntos secuestrados por aliens. Así que tal vez haya algo más en esta idea. Además, en la misma línea, la gente también ha hecho una conexión entre el hombre del sombrero y los esquivos hombres de negro, debido al hecho de que ambos parecen estar a favor de usar sombreros fedora. Por otro lado, los escépticos argumentan que las personas en la sombra no existen en términos físicos, pero en realidad son anomalías visuales, particularmente en lo que respecta a los peepers, que solo aparecen en la visión periférica de uno. Se cree, aunque no se ha demostrado, que las frecuencias muy bajas, VLF, y ultra bajas, ULF, pueden manifestar alucinaciones visuales y sentimientos de miedo intenso en seres humanos y animales. También es importante entender cómo el cerebro llena la información que falta recogida de los sentidos. Si alguna vez has estado escuchando a alguien hablar y no has escuchado una palabra o frase en particular, pero luego lo has resuelto unos segundos más tarde, entenderás este proceso. El cerebro hace lo mismo con la información visual, especialmente en el rango periférico. Hasta el 80% de la visión periférica de una persona se recrea dentro del cerebro en base a información muy limitada. Por lo tanto, parece probable que la extraña anomalía sea difícil de conocer. Pero este proceso sería exclusivo de cada individuo. ¿Cómo explicamos los casos en los que varias personas ven algo de esta manera, como con Lindsay y Ian, así como con su perro? Si bien aseguramos que muchos casos en los que ocurren peepers son anomalías visuales, seguramente no todos lo son. En segundo lugar, ¿qué pasa cuando las personas sombra aparecen a la vista? Parece que los escépticos también tienen explicaciones para esto en forma de parálisis del sueño o sueños de vigilia, pero no todas las personas sombras se ven al despertar, no todas se ven por la noche y no todas desaparecen después de unos segundos. Se ven en todo el mundo en todo tipo de lugares y en todo momento del día. A menos que se acuse a la gente de mentir o de estar mentalmente enfermo, esta explicación no siempre resiste el escrutinio. Al final, parece que el mundo siempre estará dividido con respecto a la existencia de la gente sombra.
Sus apariciones son tan fugaces que fotografiarlos o capturarlos en película ha resultado difícil e incluso cuando han sido grabados, el fenómeno es tan fácil de fingir que los escépticos no están convencidos. Pero negar su existencia es tan difícil como demostrarlo. Estas experiencias son profundamente personales y la única manera de saberlo con certeza es vivir una por ti mismo, pero eso no es algo que debas esperar. De hecho, deberías esperar lo contrario. Deberías esperar que si te despiertas en medio de la noche, no veas una aterradora figura oscura de pie en el fondo de tu cama mirándote mientras duermes. Hasta aquí Relatos para no dormir. Déjanos en tus comentarios tus experiencias con los hombres sombra, y si te gusta nuestro contenido, suscríbete y déjanos tu like, y nos vemos pronto en otro relato para no dormir.